Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Royberto Inostroza y el día de hoy vamos a ver algo más sobre Excel. Hoy aprenderemos a utilizar funciones matemáticas para solucionar problemas que nos lo presentan diariamente en hojas de cálculo. ¿Qué es una función? Una función es una fórmula que ya viene definida dentro de Excel. Lo único que nosotros debemos hacer para poder utilizarla es invocarla. Para poder invocar una función dentro de Excel, debemos hacerlo solamente colocando su nombre. Fijémonos en el ejemplo. Tenemos que poner igual, luego el nombre de la función, paréntesis, y dentro de los paréntesis colocarle los argumentos. Cerramos paréntesis. ¿De qué dependen los argumentos? Depende exclusivamente de la función que utilicemos. En algunos casos, las funciones necesitan que le enviemos números, en otros casos fechas, en otros casos textos, etc. Como ya iremos desarrollando en otros videos. ¿Puedo colocar solamente un argumento? No. Eso dependerá también de la función que utilicemos. Puedo colocar varios argumentos separados con coma o con punto y coma. ¿De qué depende que utilicemos coma o punto y coma? Depende del sistema que estemos utilizando. Muchas veces el computador está configurado para separar los argumentos con coma y otros computadores con punto y coma. Vamos a explicar la primera función, la función suma. Esta es una de las funciones más utilizadas en Excel. ¿Qué es lo que hace? Pues suma todos los números que nosotros enviemos dentro de un rango de celdas. Veamos los argumentos de la sintaxis. Debemos colocar igual, suma, paréntesis. El sistema va a solicitarnos número 1. Número 1 puede ser una celda o un rango de celda que seleccionemos. Coma, número 2 y así sucesivamente. La función suma puede soportar hasta 16 argumentos. Pero para que me entiendan mejor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tengo una tabla de productos que se han vendido durante varios meses, de enero a junio. Me piden, en esta celda que está en la parte inferior, colocar el total de productos vendidos durante el primer mes. Yo podría hacer una fórmula, como estábamos acostumbrados antes, hacer esta celda, más esta celda, más esta celda, y así sucesivamente. Pero eso conllevaría a que nos demoremos mucho tiempo. Yo te sugiero utilizar la función suma. Fíjate, voy a colocar igual, suma, paréntesis, el sistema me está pidiendo número 1, debo seleccionar en este caso como rango de celdas todo el que corresponde al mes de enero y al dar Enter ya obtendré el resultado. Ahora bien, el resto de columnas sería exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es copiar al resto de celdas con el botón de relleno. El siguiente ejercicio me pide el total de productos vendidos en enero, abril y junio. Otra vez voy a utilizar la función suma, paréntesis. ¿Cuál sería el número 1 en este ejercicio? El que corresponde al mes de enero. Ahora, ¿cómo selecciono el mes de abril? Voy a colocar coma, es decir, un separador de argumentos, para seleccionar el mes de abril, coma, y seguidamente me pide el número 3, el sistema, que en este caso correspondería al rango del mes de junio. El siguiente ejercicio me pide el total de laptops y tablets vendidas. Nuevamente, voy a utilizar suma, paréntesis. El número 1, para este ejemplo, sería todas las ventas del producto laptops. Como también me piden que sume tablets, coma, el número 2 estaría dado por este rango. Con lo cual, habría culminado el ejercicio. Pero ¿qué sucede si necesito sumar dentro de un rango de celdas todos los valores que cumplan con una condición que yo establezca? En ese caso, la función suma ya no sería viable. Voy a utilizar la función sumar.si. ¿Qué hace esta función? Suma todas las celdas que cumplan con un criterio o condición que establezcamos. Fíjate la sintaxis. Igual, sumar.si, el primer argumento es el rango,
este rango es el conjunto de celdas donde voy a aplicar el criterio, fíjate, coma, el segundo argumento sería el criterio, es decir, qué criterio voy a aplicar al rango anteriormente seleccionado. Y por último, el tercer argumento sería el rango de celdas que se va a sumar. Mejor veamos un ejemplo para que me entiendas. Tengo ahora una tabla de empleados, el departamento donde trabajan, el sexo, el área donde laboran, su estado civil, el sueldo y la bonificación. Me piden algunos datos estadísticos y para ello voy a utilizar la función sumar.si. Fíjate, sueldo total del personal casado. Ahí tenemos una condición, por lo tanto la función suma no sería viable. Voy a utilizar sumar.si. El primer argumento, rango, yo ya sé que el criterio es casado, por lo tanto, ¿qué rango seleccionaría? El que corresponde al estado civil. Coma, el segundo argumento es criterio. Para este ejemplo sería C, que representa a los casados. Finalmente, ¿cuál es el rango de suma? Como me piden el sueldo total, seleccionaré el que corresponde al rango sueldo. El siguiente ejercicio. Bonificación total del personal que es de sistemas. Otra vez, tengo un criterio. Voy a utilizar sumar.si. ¿Cuál sería el rango? Yo ya sé que el criterio es sistemas, por lo tanto, el rango será el que corresponde a área. Coma, ¿cuál sería el criterio? Sistemas, para que sume solamente la gente de esta área. Finalmente, el rango de suma, para este ejemplo, estaría dado por el rango que corresponde a la bonificación. Sueldo total del personal femenino. Nuevamente, un criterio. Voy a usar sumar.si. El rango estaría dado ahora por el sexo, coma, el criterio para ese rango sería F, que corresponde al sexo femenino, y finalmente el tercer argumento, como me están pidiendo sueldo total, selecciono el rango correspondiente al sueldo. Pero ¿qué pasa si necesitamos sumar un rango de celdas pero que ya no tiene un solo criterio o condición? Necesitamos otra función mucho más avanzada. Sumar si conjunto nos ayudará a eso. ¿Cómo funciona sumar si conjunto? Suma el rango de celda que seleccionemos, pero al cual puedo aplicar uno o más condiciones. Fíjate cómo cambia la sintaxis. El primer argumento es el rango de suma, es decir, voy a seleccionar el rango que corresponde a lo que voy a sumar, coma, el segundo argumento estaría dado por el primer rango de criterio, toda vez que puedo aplicar varios criterios, por lo tanto puedo seleccionar varios criterios, y en este caso el primer rango de criterios. Y el tercer argumento, fíjate, es el criterio que voy a aplicar al rango anteriormente seleccionado. Y así, fíjate que es de forma secuencial. Rango criterio 2, rango criterio 3, y así sucesivamente. Para entender mejor esta función, vamos a explicar con un ejemplo. Nuevamente la misma tabla, pero ahora hay ejercicios con varias condiciones. El primero, sueldo total de personal femenino de Lima. Tengo dos criterios aquí, que sea femenino y que sea de Lima. Por lo tanto, sumar.si ya no es viable. Voy a utilizar sumar si conjunto. El rango de suma estaría dado por el sueldo total del personal femenino, sueldo entonces, coma, el rango de criterio 1 sería el sexo, porque me piden solamente el personal femenino, y el criterio para el rango recientemente seleccionado sería F, que corresponde a femenino.
Ya apliqué el primer criterio. Ahora me falta indicarle que solamente sean de Lima. Por lo tanto, voy a seleccionar como rango los departamentos. Y aplico el criterio Lima. Con lo cual he terminado el primer ejercicio. Bonificación total de los casados con sueldo menor a 4.000. Otra vez, tengo dos condiciones. Voy a utilizar sumar si conjunto. ¿Cuál sería el rango de suma? La bonificación. Coma. ¿Cuál sería el rango de criterio 1? Me piden solamente los casados. Por lo tanto, el estado civil. Y el criterio para el rango seleccionado corresponde a casados, es decir, C. El siguiente criterio dice sueldo menor a 4.000. Por lo tanto, voy a seleccionar sueldo como rango y el criterio para este rango sería menor a 4.000. Siempre los criterios debo especificarlo entre comillas, porque así lo requiere la función. Finalmente, sueldo total de personal de ventas, primer criterio, que estén solteros, segundo criterio. Sumar si conjunto. ¿Cuál sería el rango de suma? En este caso, sueldo total. Por lo tanto, el rango corresponde a sueldo. Coma, rango de criterio 1, como me están pidiendo del agente de ventas, pues voy a seleccionar el área. Y el criterio para ese rango sería ventas. Coma, que estén solteros. El siguiente rango de criterio sería estado civil, coma, y el criterio para este rango sería soltero, es decir, S. Como ves, es fácilmente aplicable. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Que si necesito sumar todas las celdas que yo seleccione, voy a utilizar la función suma. Si necesito sumar dentro de toda la selección aquellos que cumplen con un criterio, será sumar.si. Y finalmente, si necesito sumar dentro de todos los rangos de celdas que he seleccionado solo aquellos que cumplan con una o más condiciones, voy a utilizar sumar si conjunto. Te invito a descargar un enlace con el archivo que hemos visto y otros para que puedas reforzar el tema en tu casa. Te deseo muchos éxitos y nos vemos en el próximo video.